a referir a continuación también, y hablar de las alianzas, pero la más importante de todas es la alianza con la ciudadanía. Ese es el tema. Quien no considere hoy a la clase media en rebelión, políticamente está perdido. Por tanto, esto empezará a complicar el escenario político para el presidente de la República. Un ejemplo concreto y puntual de la rebelión de la clase media lo vimos el pasado 13 de noviembre y lo vimos el pasado domingo. Fundamentalmente es la clase media en rebelión, con conciencia cívica, democrática, de lo que implica, en primer lugar, salvaguardar el derecho a decidir en las urnas el futuro de este país. Desde luego esto se liga con el 24 y con el 23 en el caso del Estado de México y Coahuila, pero nos jugamos mucho. La democracia en peligro, una deriva autoritaria terrible, el atentado contra el árbitro electoral, y por lo tanto lo que estamos viendo es un despertar ciudadano. El tigre se levantó, porque también hay que decirlo que las clases medias, y miren que Naucalpan ha sido un tema emblemático de la participación de la clase media, pero en general en el país había un adormecimiento, era una clase media letargada, y si vemos los indicadores, en muchos procesos electorales se había abstenido, lo cual es una paradoja, porque es el sector, no solamente en México, sino en el mundo, que impulsa los grandes cambios culturales, económicos, sociales. ¿Somos un sector aspiracionista y me asumo como clase mediero? Por supuesto que lo somos. Queremos lo mejor para nuestros hijos, tenemos que comprar a crédito, consumimos, le sufrimos, batallamos, tenemos sueños, trabajamos. Esa es la clase media. La clase además pensante, crítica, en buena parte representada también en el sector científico, académico, que propone cambios. Claro, un sector que ha sido despreciado por este régimen. Ahí está el tema CONACYT, ahí está el tema del CIDE, ahí está la propia UNAM como una institución fundamental en nuestro país, esencialmente de los clasemedieros en este país, orgullosamente, porque además lo hemos comentado mucho con Leonardo, la clase media no está definida fundamentalmente por un tema de percepción económica. ¿Saben qué marca la diferencia? La actitud y el compromiso con nuestro entorno. Eso define esencialmente al clasemediero. Cuando dejas de pensar en las dádivas para saber que el destino del país depende de ti, de tu trabajo, de tu compromiso, entonces efectivamente aspiramos, claro que sí, a ser mejores ciudadanos, a tener más compromiso, y por tanto esa era la convicción de decir, se requería un manual para eso que ya está latente en el clasemediero, activarlo con toda fuerza, con toda determinación. También, junto con Rodrigo Solá, hacíamos la reflexión tras la elección federal del 2021, que eso fue lo que nos llevó, y lo doy como contexto, a escribir este libro. Vimos que muchas cosas cambiaron, hubo un despertar importante de la clase media. La Ciudad de México, en el cambio político que tuvo, veamos cómo de alguna manera se partió en dos, significó que gente que no votaba en el sector de la clase media salió a votar. Muy importante. Lo hemos visto en otros lugares del país. En Jalisco el caso más emblemático quizá fue Zapopan, pero en fin, hay muchos lugares en donde la rebelión de las clases medias urbanas ha venido marcando la diferencia política. Esto ha sido muy importante. Entonces, a raíz de la elección del 21 dijimos, vamos a raíz de ese despertar, generar un manual para que ese despertar llegue mucho más lejos. Pero esto ya se volvió una marea imparable, que hay que alimentar, que hay que brindar herramientas, y que la clase política, incluidos los panistas hoy aquí presentes que me están escuchando, tendrían que abrir mucho más la mente y la mano a ese sector de la sociedad ávido de participar. El oxigenar la política es urgente, el abrir las puertas más allá del discurso. Por tanto, insisto, la gran alianza es con la sociedad. Según la reflexión que hacíamos cuando se escribió este manual, ¿no les ha pasado que en muchas mesas hay personas que dicen, oye, quiero participar, quiero hacer algo, pero ¿qué puedo hacer? Y saben que no bastan las ganas. Hay mucha gente que tiene ganas, pero de ganas no se avanza políticamente, ni se logran las alternancias ni las grandes transformaciones. Y parece mentira, pero hay muchas personas, yo lo veo en los chats, que además no dejamos de mandarnos los memes, los mismos de siempre.
Y entramos al juego de la polarización y la crispación y seguimos abonando justamente en esa narrativa que divide al país, que es algo a lo que no podemos hacer eco, por cierto, ¿eh? La rebelión que se vio reflejada el pasado domingo es una rebelión fundamentalmente de esperanza y de unidad. Yo lo decía en la presentación que tuvimos recientemente en Ciudad de México, son tiempos no de paz, porque no lo son, pero sí son tiempos de esperanza. Esto es muy importante. Esta rebelión es en positivo. Pero vuelvo al punto, decíamos, para ir ahora a la esencia del manual. Decíamos, hay que brindarle al ciudadano común y corriente pautas para que las ganas que tiene las pueda materializar en cosas concretas. Y que dejemos un poco de las clásicas charlas de café. Hombre, sigamos tomando café, sigamos tomando cerveza, qué bueno. No hay que dejar de hacerlo, es muy recomendable. Con los amigos, con los familiares. Pero no puede ser que a eso se circunscriba nuestra participación política, a decir el país va muy mal, hay una deriva autoritaria, estamos en riesgo, que sí lo estamos, hay que decirlo, pero ¿cómo nos ponemos en acción? Tenemos un México sobrediagnosticado. A ver, hay verdades que ya compartimos sobre realidades políticas y sociales, pero era importante brindar pautas. Y de ahí nace ese tema de decir, vamos a apostar por un manual. Y en ese sentido decimos que es innovador. Hay quien decía, oye, no es muy pretencioso de parte de los autores decir, es el manual que va a salvar a México en el 2024. Pues sí, sí es audaz decirlo, pero estamos convencidos de que todos tenemos que poner nuestro granito de arena en esta batalla. Y aquí queremos dejar una herramienta, vuelvo al punto central, con pautas específicas para dejar de dialogar simplemente y ponernos en movimiento. Esa es la esencia de este manual. Son 13 capítulos. Me han dicho, oye, ¿es un libro contra el presidente López Obrador? No. ¿Es un libro que pretende cerrar el paso al populismo autoritario? Sí. ¿Es un libro ligado a partidos políticos? No. Hoy estoy dialogando con panistas, lo haremos con priistas. Es más, le he entregado en Jalisco el libro a algunas personas de Morena. ¿Saben qué? Ahí también empieza a haber una profunda decepción, que dicho sea de paso se abre como una gran área de oportunidad. Por tanto, no es un libro ni contra el presidente ni contra Morena. Es un libro en favor de la libertad, es un libro en favor de la participación, de la democracia. A ver, nos quedaríamos muy cortos si pensamos que la democracia se circunscribe al voto, a la mera democracia representativa. Hemos insistido mucho en la democracia participativa, pero es cierto que si no cumplimos el primer eslabón, que es votar, estamos perdidos. Entonces el libro sí tiene como un objetivo muy importante detonar una mucho mayor participación en las urnas. A ver, lo decíamos el otro día, el presidente López Obrador tiene una base dura de votos de 15 millones de votos aproximadamente, y es la base a la que él activa y polariza y agita. Por tanto, eso que nosotros consideramos un discurso delirante, que sí lo es de alguna manera, tras lo que pasó el domingo en el Zócalo y en muchos lugares del país, él está hablando a un sector, pero lo que hay que entender es que nos está diciendo ese sector muy amplio de la sociedad que salimos a tomar la calle, ¿qué le está diciendo a la clase política, a la corte y demás? Entonces, voy ahora un poco a las partes del libro y me quiero referir a los activantes. A ver, ¿qué se van a encontrar? Algunos ya han leído el libro y me alegra muchísimo que así haya sido. Otros no lo han leído y espero que lo lean y que lo comenten y que lo distribuyan y que sobre todo se susciten actividades en torno al libro. ¿Por qué? Porque el libro busca ser sugerente. Ahí van a encontrar, por ejemplo, yo hago una pregunta en uno de los capítulos. Oye, ¿conoces a tu diputado? ¿Sabes quién es tu diputado? Y mucha gente se voltea para otro lado. Segunda pregunta todavía más compleja. ¿Y sabes qué propuso? No, pues si no sé quién es, menos voy a saber qué rayos propuso. Oye, ¿y cómo le vas a exigir si no sabes quién es y lo que propuso? Entonces ahí damos pautas concretas en un apartado de decir, ¿cómo le exiges a los políticos? Y perdón por los políticos aquí presentes, pero les vamos a exigir más. Les tenemos que exigir más, porque la política es algo tan delicado para dejarlo solo en manos de los políticos. Dicho respetuosamente. La política con mayúsculas es una política mayoritariamente desde la lógica social. Entonces el librito dice cómo le exiges al político. Segundo, ¿cómo organizas la política desde tu barrio y colonia? La política se hace de abajo hacia arriba.
No pensemos, como bien lo decía Leonardo, la política nacional. No, 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 no. La política que haces en tu colonia para el bien común ahí. Eso es construir política. Entonces, en el libro hay pautas puntuales de la política de barrio, en el mejor sentido, literalmente. Tercero, ¿cómo hacemos para que tu activismo digital se vuelva más eficaz? Y de veras, que transitemos del meme y el chiste. Porque eso despresuriza, también tiene un componente de índole psicológico. Cuando tú empiezas a criticar y demás, pues un poco te atemperas, pero no es suficiente. ¿Cómo ir haciendo presión política más efectiva desde las redes sociales? ¿Cómo abrirnos cancha en los medios de comunicación? Y agradezco la presencia de los que hoy están aquí, porque los medios también, a ver, hay que decirlo claramente, genuinamente en su gran mayoría apuestan por un mejor país y construyen un estado de opinión pública que propicia la participación. Por tanto, también ahí les decimos en el manual cómo hacer más alianza positiva y válida con los medios de comunicación, cómo generar que las causas ciudadanas se conviertan en noticia. Ahí hay recomendaciones muy puntuales también al respecto. Vendrán también momentos en donde la guerra se va a intensificar, en donde el manual creemos que vale oro molido, porque también dice cómo denunciar. A ver, conforme existe el riesgo, que ya está ahí, no solamente del plan B, vamos a ver qué pasa. Yo sí tengo la esperanza de ese dique brutal de la Corte a la que le tenemos que exigir y arropar. Pero en todo caso, vamos a suponer que el plan B se va para abajo, ya está el veneno sembrado para justamente, a ver, ¿ustedes creen que el presidente López Obrador va a reconocer el resultado de una elección que le sea no favorable? Nunca lo ha hecho, nunca lo ha hecho. Y por lo tanto, hoy de la mano del INE cobra una vigencia más radical la participación de la sociedad, pero no basta salir a gritonear, ¿eh? Se nos llena la boca de decir, defendamos a las instituciones. Y la pregunta es, ¿cómo? Jurídica, mediática, social, políticamente. Y el manualito te da pautas concretas para decir, sí, adopta tu institución. Hoy la institución madre, por así decirlo, es la Corte, sin lugar a dudas, porque ahí va a radicar la presión política más fuerte del presidente y hay que arropar a la Corte, cada quien desde su trinchera, y por tanto el libro también te refiere pautas puntuales para la defensa de las instituciones. Desde luego el libro genera el reclamo y el clamor de un candidato único en la oposición, aunque también hay que decir que no basta la candidatura única a la presidencia. ¿Qué pasa con las candidaturas en todo el país? ¿Cuál es la agenda ciudadana? ¿Cómo vamos a proyectar liderazgos? A ver, yo estoy seguro que aquí en Naucalpan y en todo el Estado de México hay liderazgos valiosos, de verdad muy valiosos, batallas muy distintas, la causa de la paz y la justicia, la causa de las mujeres, en fin. Pero luego, ¿cómo le hacemos para que esos liderazgos les ayudemos a abrir la puerta en los partidos, los proyectemos en medios de comunicación, les ayudemos a construir una narrativa? Ahí también el manualito te dice, oye, a ver, ¿qué hacemos con el líder que ya tiene madera? Un hombre, una mujer, ¿cómo lo proyectamos más? Y esto también es importante. Entonces hay un tema de decir, identifica y construye liderazgos, lo cual también es muy importante. Hay un capítulo dedicado a las mujeres, las clasemedieras en acción. Yo sostengo que lo que va a marcar la diferencia va a ser la participación de las mujeres y de los jóvenes. Cerca, de acuerdo a la autoridad electoral, de 6 millones de potenciales votos en el voto de primera vez. Son un demonial de votos, un demonial, pero los chavos también se han abstenido. Entonces yo también lo he comentado con muchos chavos, a ver, échenme la mano a cómo fileteamos el libro, cómo hacemos que el libro también tenga sus apartados de TikTok, de videos cortitos. Entonces el libro no es que se agote en un tema que esté escrito en piedra, ni mucho menos, sino justamente cómo hacemos que el libro vaya teniendo un efecto multiplicador. Me decía Leonardo el otro día, oye, ¿por qué no cuentas más experiencias de lo que ha pasado en torno al libro que son ciudadanamente maravillosas?